estas horas. Vamos a hablar de Rusia ahora, como lo decíamos hace algún instante. Vean ustedes las manifestaciones para que el líder opositor Alexei Navalny sea liberado por el gobierno de Vladimir Putin. Han aumentado en estos últimos días en Rusia. Este domingo, les decía hace un instante, hubo 5.000 detenidos por la policía. Se suman a los 4.000 detenidos del fin de semana anterior. Vamos a recibir ahora a nuestro experto internacional en esto para poder analizar este tema, Claudio Fantini, desde Córdoba, República Argentina. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Nicolás. Lo mismo para nosotros. A ver, Claudio, ¿qué significa este crecimiento de las manifestaciones, pero además que son más constantes y que además tienen un número importante de rusos que ahora piden por la liberación de este líder opositor? Bueno, porque la jugada que ha hecho Alexei Navalny ha puesto en jaque a Vladimir Putin. Ha sido una jugada de un inmenso coraje y también de una inmensa inteligencia. Coraje porque recordemos que él estaba en Berlín, donde le salvaron la vida prácticamente los médicos alemanes. A él lo habían envenenado con Novichok, un agente nervioso de quinta generación que producía la Unión Soviética desde la década del 60 y del 70. Por lo tanto, usar Novichok es que lleva la firma del Estado ruso. Ese envenenamiento lo envenenaron en Siberia, fue rescatado por Angela Merkel, que hizo una gran presión sobre Moscú para que le permitieran retirar a Navalny y tratarlo médicamente en Alemania. En Rusia no había garantías, habían querido matarlo y probablemente quien quiso matarlo era el Estado. En Berlín se comprobó, 13 expertos comprobaron por vías diferentes de que efectivamente lo habían envenenado con ese agente nervioso sumamente letal. Luego de recuperado, Navalny regresa a Rusia y este es un acto de coraje gigantesco, ¿no? Él podría haberse quedado a hacer disidencia, a hacer oposición, a luchar por la democracia en Rusia desde afuera, como lo han hecho tantos líderes disidentes desde la era soviética hasta la era de Putin, ¿no? Así actuó, por ejemplo, Alexander Solzhenitsyn, uno de los más célebres disidentes rusos, además de un gran escritor, el autor del archipiélago Gulag, que desde el exterior durante 20 años hizo disidencia, pero no volvía a Rusia porque temía por su vida. Navalny regresó, él estaba seguro en Berlín y regresó a Moscú. En ese mismo momento lo detuvieron, está en Matrioshka Yatishina, que es una de las prisiones que están en Moscú. Regresando, él no puede tener certeza ni por su vida, pueden asesinarlo, ni por su libertad, pueden encarcelarlo a través de acusaciones inventadas, como normalmente hace el gobierno de Putin. Ya esto nomás, el hecho de que se haya atrevido a regresar para generar protestas contra Putin es un gesto de valentía que muy pocos líderes tienen, ¿no? Hay casos que quedaron marcados en la historia. Adolfo Suárez, cuando fue el intento de golpe de Estado del coronel Tejedo, que entró con un arma en la mano en el hemiciclo de las Cortes, y Adolfo Suárez fue el único que permaneció de pie, no se echó al suelo, no se escondió abajo de su banca y quedó desafiando a los golpistas. Más o menos ese hecho que le generó un gran respeto popular a Adolfo Suárez es lo que explica la admiración que creció hacia Navalny, un hombre que investiga la corrupción del Estado desde hace más de 10 años, creó una ONG dedicada a investigar la corrupción en las altas cúpulas del poder en Rusia. Y a eso se suma, o sea, a la valentía de este hombre que volvió y quedó encarcelado, se suma el hecho de que a su regreso divulgó la presunta propiedad que es faraónica verdaderamente, un palacio versallesco en las costas del Mar Negro,
que oligarcas, como le dicen en Rusia, a los ultramillonarios enriquecidos a la sombra del Estado, le habrían pagado en sobornos al presidente Vladimir Putin. La indignación que genera ese presunto enriquecimiento ilícito de dimensiones gigantescas, más la valentía de Navalny de afrontar la pérdida indefinida de su libertad o la pérdida de su vida con tal de seguir luchando contra Putin, explican por qué las protestas, desde que lo encarcelaron a su regreso, se han multiplicado, se están dando en más de 150 ciudades, desde Vladivostok en el extremo oriente hasta Kursk, el Oblast de Kursk, en las fronteras occidentales con Ucrania, en todas las ciudades y por supuesto en Moscú. Esas protestas van creciendo a pesar de la represión de los OMON, que es la policía que actúa siempre como fuerza represiva y es muy experta en eso, Nicolás. Bien, Claudio, escuchándote atentamente, cómo narrás justamente la historia, de qué forma los rusos ahora comienzan a seguir y a apoyar a este opositor político. La pregunta que me hago es cómo puede responder Vladimir Putin a este desafío que le presenta Navalny. Bueno, está hackeado Putin, ¿no? Es difícil, si fuera por su propio instinto y a juzgar por cómo actuó frente a tantos disidentes a los que eliminó directamente, como es el caso de Alexander Litvinenko, envenenado en Londres, o de Ana Politkovskaya, acribillada a balazos en su departamento de Moscú, o Skripal, envenenado, sobrevivió, pero lo habían envenenado, Berezovsky, al que murió acogotado, ¿no? Lo disfrazaron todo de suicidio, pero siempre queda en la duda. O el caso de Boris Nemtsov, ¿no? Quien había sido viceprimer ministro cuando era presidente Boris Yeltsin, y lo acribillaron a balazos a 5 cuadras del Kremlin en los momentos en que su popularidad como líder opositor a Vladimir Putin había entrado en un crecimiento descomunal, ¿no? O sea, el instinto natural de Putin apuntaría a eliminarlo, pero como en Omsk, esta ciudad de Siberia, fracasó ese intento de matarlo, lo envenenaron, pero Navalny no murió, terminó siendo salvado en Berlín. Es difícil imaginar que puede intentar la misma vía a esta altura. Además, envenenar a un disidente es como ponerle la firma del autor, claro, al atentado, ¿no? Pero también podrían acribillarlo a balazos o hacer esos crímenes que están diseñados como para que parezcan un accidente, como hacía la mafia en todas partes del mundo. O pueden empezar a inventarle causas para que pase el resto de su vida, o por lo menos las próximas décadas, encarcelado. Si lo mata, la indignación del mundo va a ser gigantesca, porque va a estar absolutamente claro que ese es un crimen cometido por el mismísimo presidente de Rusia. Y si lo encarcela, Putin corre el riesgo de convertirlo en un Mandela ruso. Hay que recordar que Mandela creció en su popularidad a nivel mundial, a escala mundial, y logró acrecentar la presión mundial sobre el apartheid hasta que terminó derribándolo, siendo el preso 466/64 de la prisión de Robben Island, donde pasó casi 3 décadas como prisionero del régimen racista sudafricano. Algo así teme Putin, ¿no? Que si encarcela a Navalny por mucho tiempo, lo termine mandelizando. Bien. Y eso termine debilitando aún más a su régimen despótico, Nicolás. Escuchándote, Claudio, ahora entiendo capaz un poco más por qué está tan en jaque Putin, ¿no? Porque casi que no tiene alternativas, por un lado o por el otro. La tiene complicada. Exacto. Se la hizo complicada Navalny con todo el coraje y la inteligencia con la que está actuando. Un gusto como siempre, Claudio, un abrazo. Abrazo, Nicolás. Hacemos una pausa ahora y ya volvemos en esta edición Mediodía. Ya venimos.